Muy buenos días, amados amigos y hermanos, aquí presentes y también a todos los que están a través de la línea telefónica. A todos los padres, felicidades en este Día de los Padres en todos los países que hoy es el Día de los Padres. El domingo pasado también fue el Día de los Padres en algunos países o en algún país, pero hoy lo es en otros países, como México y otros lugares. Que Dios los bendiga grandemente a todos los padres y los use grandemente en su programa, y así en la casa, en el hogar, esté el alimento espiritual para toda la familia. Recordando que el siervo fiel y prudente es aquel que su Señor ha puesto sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo a su familia, a la familia de Dios. Y todo padre está llamado a suplir la necesidad de su hogar, el alimento de la familia en lo material, y también debe suplirlo en lo espiritual, llevando ese alimento espiritual a su hogar para que todos coman del pan de vida eterna, porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios use así a todos los padres para que así reciban una bendición muy grande todos los hogares, y la familia completa coma del pan de vida eterna y entren a la vida eterna. En esta mañana quiero leer una escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, y dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El testimonio del ángel del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El testimonio del ángel del Señor Jesucristo es el mensaje que Él trae de parte de Dios para todo el pueblo, para la casa del Dios viviente, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y Dios, en el fin del tiempo, le da el mensaje de la dispensación del reino, el mensaje representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, para que lo publique, lo dé a conocer a todo el pueblo de Dios. Por esa causa, Él es representado en el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo a toda la casa de Dios, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Él viene con ese mensaje, con ese testimonio, y lo da al pueblo, diciendo que la palabra, el mensaje,
es el pan de vida eterna, el mensaje de vida eterna. Les está dando el alimento espiritual, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida eterna depende de la palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo en que la persona vive, porque con esa palabra el pueblo conoce el programa divino y ahí es revelado ese programa y se realiza en el programa divino todo lo que Dios prometió para ese tiempo. Así fue en edades pasadas y dispensaciones pasadas. Y así es hoy también. Para el fin del tiempo, Dios enviaría su ángel mensajero, así como Él envió ángeles mensajeros que son profetas mensajeros en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Él los envió allá con la palabra, el mensaje correspondiente para esos tiempos pasados. Pero hoy Él envía al último ángel mensajero, al Benjamín de los profetas, para dar testimonio de estas cosas, para dar testimonio de todas las cosas que deben acontecer pronto. Y todas estas cosas corresponden a la dispensación del reino, cuando ya han terminado las edades de la iglesia gentil bajo la dispensación de la gracia. El Espíritu de Dios en este tiempo final, en y por medio de su ángel mensajero, da testimonio a todo el pueblo de su programa y es escuchado a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, que es la edad representada en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. En ese lugar santísimo estaba Dios. Allí el sumo sacerdote podía ver la Shejina. Allí podía ver esa luz divina sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro, en donde estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba también el maná escondido en una vasija de oro. Todo esto estaba allí en el arca del pacto, porque ese es el lugar donde tenía que estar todo esto, porque el lugar santísimo con todo lo que contiene representa la edad de la piedra angular, en donde se materializa todo lo que allí estaba ordenado por parte de Dios. Allí el maná no se corrompía, porque estaba en la presencia de Dios. Ahora a ese lugar no podía entrar cualquier persona, sino el sumo sacerdote. Moisés también podía entrar, pues era el mensajero dispensacional. Ahora, todo esto nos muestra
que en el templo espiritual del Señor Jesucristo llegaría una etapa en donde todo lo que estaba en el lugar santísimo del templo de Moisés y del templo de Salomón se convertiría en una realidad. Aquellos tipos y figuras vendrían a convertirse en una realidad viviente para el pueblo de Dios. Y todos estaríamos viendo cara a cara la gloria de Dios. San Pablo dijo: ahora conocemos en parte y en parte profetizamos, y nosotros vemos como por espejo en oscuridad, pues ellos estaban viviendo en las edades de la iglesia gentil bajo la dispensación de la gracia, la cual se realizó en la etapa de la noche, pero la etapa del día corresponde a la dispensación del reino. Por esa causa, la promesa de la segunda venida de Cristo es para la mañana, para el comienzo del día, al pasar la noche. En las 7 etapas de la iglesia gentil, estando en esa etapa de la noche, ellos veían como por espejo en oscuridad. O sea que ellos no veían la imagen misma, la realidad misma, sino que la realidad que estaba para la dispensación del reino se reflejó en la dispensación de la gracia. Y encontramos que aún el mismo arco iris se reflejó un color en cada edad, pero solamente medio círculo del arco iris, porque el arco iris que está en el trono de Dios rodea el trono de Dios. Ahora, en las etapas de la iglesia gentil, vieron como por espejo y en oscuridad. Por lo tanto, ellos no podían señalar directamente las cosas que se realizarían en la dispensación del reino, dando nombres, dando direcciones y así por el estilo. Solamente podían ver y profetizar de las cosas que acontecerían, pero utilizando tipos y figuras como la trompeta final. Y así por el estilo, usaban diferentes tipos y figuras señalando lo que acontecería en el fin del siglo y también en el reino milenial. Pero fue dicho que algún día conoceríamos cara a cara, veríamos cara a cara. Para eso tiene que ser el tiempo en que amanezca y el sol salga y alumbre con su luz a los seres humanos, y entonces podamos ver y conocer, ver cómo nos vemos nosotros, porque es de día, y conocer así como nos conocemos los unos a los otros.
y poder así conocer a Dios moviéndose en ese nuevo día, ver a Dios llevando a cabo la obra que Él prometió en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y poder ver que es el Dios Todopoderoso, que es el Espíritu de Dios moviéndose y cumpliendo sus promesas correspondientes para la nueva dispensación del reino. Todo esto se realiza en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, en donde la dispensación del reino comienza con el sol de justicia saliendo, el sol de justicia alumbrando nuestro entendimiento para comprender los misterios de Dios correspondientes al lugar santísimo. Y los demás ya han sido abiertos, los del lugar santo, porque ya se cumplieron en las edades pasadas. Ahora lo más importante en el templo espiritual del Señor Jesucristo es el lugar santísimo y, sobre todo, la presencia de Dios en el lugar santísimo. El salmista David y también el profeta Habacuc dijeron ambos, allá Habacuc en el capítulo 2, verso 2, y el Salmo 11 en el verso 4, dijeron: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En este tiempo en el cual nosotros vivimos, el Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento, que es el Dios Todopoderoso, está en su santo templo, en su templo espiritual, en su cuerpo místico, donde en el lugar santísimo de ese templo. Él estuvo en el lugar de los atrios, luego pasó al lugar santísimo durante las edades de la iglesia gentil, pero en la actualidad Él ha pasado al lugar santísimo de su templo espiritual. Y por esa causa Él ha traído a su templo espiritual el título de propiedad, el libro que estaba sellado con 7 sellos, el cual fue abierto en el cielo. Vean ustedes, ese título de propiedad estaba en la mano derecha de Dios del Todopoderoso, el cual estaba sentado en su trono. Ese en el cielo es el lugar santísimo y es tomado por el Señor Jesucristo, el Cordero, que se convierte en el león de la tribu de Judá y lo trae a su templo, al templo del Señor Jesucristo, y lo coloca en el lugar santísimo, en el lugar del trono del Señor Jesucristo, porque es un libro que pasa del trono de Dios en el cielo al trono del Señor Jesucristo en su cuerpo místico. Y ahí está el Señor Jesucristo manifestándose en espíritu
para realizar todo el programa que fue reflejado en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Dios dijo que de medio de los dos querubines sobre el arca del pacto, de ahí Él se manifestaría, se revelaría, le hablaría al pueblo hebreo. Por lo tanto, el mensaje que todos deseaban llevarle al pueblo hebreo en las edades pasadas no lo tuvieron, porque Dios no le hablaría al pueblo hebreo ni desde los atrios, ni desde el lugar santo, sino desde el lugar santísimo. De ahí saldrá el mensaje que corresponde al lugar santísimo para todo el pueblo hebreo. Y por cuanto nosotros estamos como individuos en el lugar santísimo, tenemos el derecho a escuchar el mensaje del lugar santísimo representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Es un mensaje dispensacional para todos los escogidos de Dios. También tenemos el derecho a ver a Dios manifestado en gloria en el lugar santísimo, porque ahí en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón estaba la gloria de Dios manifestada. Tenemos el derecho a ver a Dios manifestado en gloria ahí, ver la obra que Él hace, escuchar las palabras que Él habla en y desde el lugar santísimo antes que sean escuchadas por el pueblo hebreo y por las demás naciones. Tenemos también el derecho a todas las bendiciones que corresponden al lugar santísimo. Todas las bendiciones de Dios están en Dios, y Él estando en el lugar santísimo, ahí están todas las bendiciones de Dios. Ahí está la vida eterna para ser impartida por Dios a su pueblo, a sus escogidos. Ahí están las promesas de la resurrección para los muertos en Cristo de las edades pasadas, y está la promesa de la transformación para nosotros los que vivimos, porque el Señor Jehová del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento está en su santo templo, en el lugar santísimo que es su trono, para impartir su palabra de vida eterna, esa palabra creadora que al recibirla cada escogido se materializará, produciendo lo que dice esa palabra divina. Es la palabra hablada de Dios la que escuchamos en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo
en espíritu, dando testimonio en el lugar santísimo por medio de su ángel mensajero. Su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, solamente es el velo de carne que Dios usa para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer las cosas que deben acontecer pronto. Así como en la etapa de los atrios acontecieron diferentes cosas, y luego en la etapa del lugar santo acontecieron diferentes cosas en el programa divino. Acontecieron las 7 etapas de la iglesia gentil, y el pueblo de Dios pasó por diferentes momentos difíciles en donde persiguieron y mataron a muchos creyentes cristianos que vivieron en el lugar santo, pertenecieron al lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, todo lo que aconteció en el lugar santo y también en el atrio es un reflejo, se convierte en tipo y figura de las cosas que acontecerán en la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por esa causa, el arco iris completo con sus 7 colores estará manifiesto, estará manifestándose en el lugar santísimo, porque donde esté el Señor, ahí está el pacto de Dios. Por lo tanto, ahí está el arco iris de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios manifestado para traer todas las bendiciones que los hijos de Dios necesitan, las cuales Dios ha hablado en otras edades y otras dispensaciones. Nosotros nos encontramos en la actualidad en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, en donde, así como el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre 120 creyentes que se encontraban en el aposento alto de una casa, así en la casa del Señor Jesucristo, que es su templo, en ese aposento del lugar santísimo ha descendido el Espíritu Santo en el fin del tiempo, en el año del jubileo actualizado, que es el año de Pentecostés, porque es el año 50, el año de Pentecostés, y Pentecostés o 50 es Pentecostés. Así es que, así como el día de Pentecostés descendió el Espíritu de Dios sobre 120 personas, en este tiempo final el Espíritu de Dios ha descendido a su cuerpo místico, ha entrado al alma de ese cuerpo místico que es el lugar santísimo, el lugar de morada de Dios, para así
en el lugar santísimo de ese cuerpo místico, desde el corazón de ese cuerpo místico, el realizar su programa, así como hizo en las edades pasadas, bajo 2000 años, en donde estuvo manifiesto el día de Pentecostés. Pero ahora ha llegado el año de Pentecostés. Si el día de Pentecostés fue algo maravilloso y comenzó allá con 120 discípulos y continuó ese día por 2000 años aproximadamente, cubrió 2000 años, fue el día de la dispensación de la gracia. ¿Cómo será el año del jubileo? El año del jubileo no solamente cubre este tiempo final, sino que cubre el milenio también, porque es el ciclo divino para el regreso de toda la creación a la vida eterna, para el regreso de todo lo que cayó, ser restaurado a la vida eterna. Por lo tanto, este ciclo divino del año de Pentecostés, el cual se manifiesta en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, nos trae a nosotros grandes bendiciones, porque ahí, en el lugar santísimo, está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trayéndole al cuerpo místico del Señor Jesucristo como cuerpo místico el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo para el cuerpo místico del Señor Jesucristo? Es la venida del Espíritu de Dios al lugar santísimo de su cuerpo místico, de su templo espiritual, para traer la palabra de vida eterna y que su cuerpo místico regrese a la vida eterna. Y a nosotros como individuos vendrá la plenitud del Espíritu y recibiremos la transformación de nuestros cuerpos. En el día de Pentecostés y durante 2000 años de la dispensación de la gracia, solamente recibieron las primicias del Espíritu, pero para la dispensación del reino tenemos la promesa de la plenitud del Espíritu. Durante las edades correspondientes al lugar santo, solamente las primicias del Espíritu. Para el lugar santísimo, la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu manifestado en el lugar santísimo para darle el mensaje en toda su plenitud, para darle el arco iris de Dios en toda su plenitud y para darle la bendición divina en toda su plenitud, y así traer la transformación de nuestros cuerpos y así recibir vida eterna en toda su plenitud, porque Él, conforme a su programa para nuestro tiempo, tiene todas estas bendiciones para ustedes y para mí también. No hay otro lugar más importante en el programa de Dios, en el templo espiritual del Señor Jesucristo, sino el lugar santísimo de ese templo. Y fuera de ahí
Él no habla, Él no lleva a cabo su obra, porque su obra es en el lugar santísimo y desde el lugar santísimo para todos los seres humanos. Y nosotros, luego de escuchar lo que Él nos habla en el lugar santísimo, lo colocamos en películas de video y también en libros o folletos impresos para que todos sepan lo que el Espíritu de Dios ha hablado en el lugar santísimo de su templo espiritual. Estamos nosotros conscientes de la venida del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, al lugar santísimo de su templo. Y estamos conscientes que ha traído el título de propiedad para producir la restauración de todo lo que cayó, restaurarlo a la vida eterna. Por esa causa, el mensaje que sale del lugar santísimo de parte de Dios es el mensaje de y para vida eterna, para regresar a la eternidad a la cual nosotros pertenecemos. Y regresaremos a la eternidad con un cuerpo eterno, porque Dios así lo ha prometido. Pero teníamos que esperar esta edad del lugar santísimo, conocida también como la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, en donde Él, por medio de su ángel, da testimonio de todas las cosas que deben acontecer pronto. Y todas estas cosas que deben acontecer pronto son de beneficio para nosotros y para todo el programa de Dios. Así es que nosotros continuaremos siempre esperando nuestra transformación, porque estamos en el lugar santísimo, el lugar de morada del Señor Jesucristo en su templo espiritual. El profeta Isaías en el capítulo 59, verso 20, y San Pablo en Romanos capítulo 11, verso 26, ambos dijeron, Pablo repitió lo que dijo Isaías, y vendrá a Sión el libertador. Y Sión es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Él está en Sión, Él está en su templo espiritual, en el lugar santísimo. Y ahí estamos también nosotros recibiendo el alimento espiritual, el cual el Señor Jesucristo nos da por medio del siervo fiel y prudente, que es su ángel mensajero, al cual dice el Señor Jesucristo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y todos nosotros recibiremos el beneficio de esa bendición que le será dada por su Señor al siervo fiel y prudente.
Así es que estando todos nosotros en el lugar santísimo, estaremos viendo las bendiciones que el Señor Jesucristo le da a su ángel mensajero, y estaremos viendo las que el Señor Jesucristo nos da a todos nosotros. Cuando Él nos dio el mensaje del Evangelio del Reino, nos dio la bendición más grande que le puede ser dada a una persona, porque con ese mensaje nos dio todas las bendiciones de Dios, porque en ese mensaje están todas las bendiciones de Dios en forma de semilla, de simiente, porque la palabra es la buena simiente. Por lo tanto, al recibir en nosotros su palabra, el mensaje del Evangelio del Reino, la trompeta final o gran voz de trompeta, estamos recibiendo todas las bendiciones de Dios. Y luego, gradualmente van materializándose esas bendiciones en nuestra vida. Así es que todo es tan y tan sencillo. Algunas personas esperan recibir algo de parte de Dios y no comprenden que toda cosa, toda bendición que una persona vaya a recibir de parte de Dios, la recibe en forma de palabra de simiente primero, y luego se le materializa esa bendición que está hablada en esa palabra. Vean ustedes, cuando Dios dijo sea la luz, habló esa palabra y luego apareció la luz. Y así por el estilo, siempre que Dios ha hablado algo, luego se ha materializado. Por lo tanto, toda palabra de bendición que Él nos dé, nos hable desde el lugar santísimo, se materializará en cada uno de nosotros. Así es que todo el secreto está en la palabra, porque la palabra hablada es el pensamiento divino expresado en forma de palabra. Y cuando ese pensamiento divino es expresado, es hablado, luego se tiene que materializar. Así es como Dios lleva a cabo su programa. Primero lo pensó, luego lo habla y después se materializa lo que Él había pensado. Dios no hará nada sin antes pensarlo. Por eso Él dice, como pensé, así hablé. Así es que este es el gran secreto de la palabra hablada de Dios, que es la semilla, la simiente que se tiene que materializar y así cumplir el programa que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Así es que podemos ver entonces que
El recogimiento de los escogidos dependía ¿de qué? De la palabra hablada. Primero se habla la palabra, esa palabra que tiene Dios para materializar, y luego se ven los escogidos siendo recogidos, y algunas personas no entienden por qué aparecen. Algunas veces pensábamos, ¿dónde estarán los escogidos de Dios? Y luego que hemos recibido la palabra, que hemos escuchado el mensaje, descubrimos que éramos nosotros mismos los escogidos de Dios. Y no lo sabíamos. Y estábamos muy preocupados porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y todo el mundo quería ser de los escogidos. Pero vean ustedes que no es por voluntad humana, no es porque una persona diga yo quiero ser un escogido, sino que él ha sido escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es un escogido, escucha el mensaje que llama y junta a los escogidos. Y por esa causa nosotros lo hemos escuchado, lo hemos recibido, porque somos escogidos, aunque no lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. Esa es una buena noticia para nuestro corazón, para nuestra alma, y nos llena de paz, de tranquilidad y de felicidad. Y podemos entonces comprender por qué Dios en este tiempo final se revela a nosotros, nos da a conocer estos misterios y nos abre el entendimiento para comprender estas cosas que antes no podían ser entendidas. ¿Quién iba a entender este gran misterio que estaba en esas palabras de Jesús? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Todo el mundo pensaba que eran ángeles que vendrían volando con una trompeta literal, llamando y juntando a los escogidos. Y algunos pensaban que los iban a juntar en un lugar o en otro lugar. Y vean ustedes lo sencillo que es todo. Toda la obra la hace el Señor Jesucristo en su templo. Y en su templo Él cumple su programa. Y Él junta a los escogidos en el fin del siglo, en el fin del tiempo, en el lugar santísimo de su templo espiritual, en donde Él se revela a su pueblo y en donde los escogidos escuchan su voz. Y en donde los escogidos ven un nuevo día comenzar, un nuevo día dispensacional. Ven la dispensación del reino comenzar en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ven que durante la dispensación de la gracia se vivió la noche, se vivió de noche, y en donde hubo una porción de luz de parte de Dios, la cual fue manifestada por medio de cada ángel, y cada ángel la trajo a la iglesia, al lugar santo, y ahí hubo luz de parte de Dios por medio del mensajero. Todo eso fue representado en el candelabro con las 7 copas o 7 vasos y esas luces encendidas en esos vasos
alumbrando en el lugar santo. Pero ahora tenemos la presencia del Señor Jesucristo, ya no en el lugar santo, sino que Él pasó a través del velo, pasó al lugar santísimo y lo tenemos alumbrándonos, resplandeciendo ahí su luz para nosotros caminar en el lugar santísimo, viendo cara a cara la presencia de Jesucristo y así escuchar su voz, su mensaje, su voz como de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben acontecer y diciéndonos que nosotros somos sus hijos, sus escogidos, y por esa causa nos ha llevado al lugar santísimo de su templo espiritual. En las edades pasadas, Él tuvo a sus hijos, a sus escogidos, en el lugar santo, pero ahora los escogidos del fin del tiempo han sido llamados, han sido recogidos en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y pronto recibiremos a los muertos en Cristo que se van a levantar y estará el templo del Señor Jesucristo completo aquí en la tierra. Nosotros seremos transformados, los que vivimos, y entonces estará todo el templo del Señor Jesucristo transformado, glorificado, con cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad. Y luego pasaremos al glorioso reino milenial y ocuparemos la posición que nos corresponde allá, de acuerdo a la que hemos tenido acá en su templo espiritual. Y luego en el glorioso reino eterno, luego que termine el milenio y el juicio final, ocuparemos en la Nueva Jerusalén la posición que nos corresponde de acuerdo a la posición que hemos ocupado en su templo espiritual. Así es que esto significa que nosotros los que vivimos tenemos la posición más importante en el templo espiritual del Señor Jesucristo y la ocuparemos allá también, en el milenio y en la eternidad también. Y todo lo que hacemos aquí en nuestra edad tendrá recompensas allá en el reino milenial y también en la eternidad en la Nueva Jerusalén. Nosotros trabajamos por y en amor divino. Estamos en la edad del amor divino y nosotros obtendremos la gran victoria del amor divino. Nosotros no trabajamos a tientas, sino conscientes de la labor que corresponde para nuestro tiempo y conscientes de dónde y con quiénes está llevándose a cabo el programa divino. Hemos visto que el mensaje de
la edad de la piedra angular, o sea, el mensaje del Evangelio del Reino, ha encontrado lugar, ha encontrado cabida en el alma, en el corazón de los latinoamericanos y caribeños, porque son la buena tierra donde se sembraría el mensaje, la semilla del Evangelio del Reino, para cosechar un glorioso reino milenial, para cosechar todas las bendiciones de la dispensación del reino. Aún hemos visto que la mayoría de los que reciben el mensaje en otras naciones fuera de la América Latina y del Caribe, la mayoría también son latinoamericanos o caribeños, son latinos. La bendición de Dios para el fin del tiempo, para la edad de la piedra angular, sigue a los latinoamericanos y caribeños, aunque estén en otras naciones. Es que es tan grande la bendición que Dios tiene para nosotros, que donde quiera que estemos, ahí nos llega esa bendición. Esperamos que los que se encuentran fuera de la América Latina y del Caribe sepan apreciar la bendición que Dios tiene para todos los latinoamericanos y caribeños. Es tan grande que no solamente alcanza a los escogidos, a los predestinados que serán transformados, sino que alcanza también a las demás personas que puedan recibir, puedan creer con todo su corazón el mensaje del Evangelio del Reino. Les traerá bendiciones de Dios, y también podrán obtener la entrada al glorioso reino milenial, porque el glorioso reino milenial tendrá otras personas, además de los escogidos que estarán en cuerpos eternos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo y todos nosotros estaremos como reyes y sacerdotes, tiene que estar un pueblo aquí en la tierra sobre el cual reinar. Reinaremos con Cristo por 1000 años sobre las 12 tribus de Israel y sobre todos los que vivan en este planeta Tierra de entre los gentiles. Apocalipsis capítulo 11 dice de la siguiente manera: en el verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Así es que todos los reinos del mundo, cuando haya terminado la gran tribulación, estarán plenamente bajo la dirección completa del reino milenial del Señor Jesucristo. Y nosotros, como reyes y sacerdotes,
con Cristo Jesús reinando por 1000 años, estaremos sobre todas las naciones y sobre el pueblo hebreo como reyes y sacerdotes. Eso será algo glorioso para cada escogido. Lo que usted nunca se podía imaginar, que usted fuera un hijo o una hija de un rey y que ocuparía esa posición algún día, eso no cabía en sus mentes, pero en el glorioso reino milenial será una realidad para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Siendo reyes nosotros, no estamos como reyes aquí en la tierra, sino que estamos viviendo aquí en el planeta Tierra como personas sencillas, simples, con un trabajo aquí en la tierra, algunas veces no muy bien remunerado, porque estos reinos no son el reino del Señor Jesucristo. Estos reinos del mundo no son el reino del Señor Jesucristo. Estos reinos del mundo se los ofreció el diablo a Jesucristo allá en la tentación, en el desierto. Pero Jesucristo no quiso aceptarlos, porque si los aceptaba, sin Él pagar el precio de la redención sobre el Señor Jesucristo, estaría el diablo. En palabras más claras, el Señor Jesucristo vendría a ser el instrumento del diablo para gobernar este planeta Tierra en una condición caída. Y el Señor Jesucristo no quería el programa del diablo, sino que Jesucristo tenía el programa del Padre Celestial, el programa divino. Y en el programa divino está que todos los reinos del mundo pasarán a las manos del Señor Jesucristo, pero eso sería en el fin. Por esa causa, el Señor Jesucristo no aceptó, porque los reinos del mundo, al pasar a las manos del Señor Jesucristo, estarán dirigidos por Dios, bajo las leyes divinas establecidas en este planeta Tierra, y ese reino milenial será un reino lleno de paz, lleno de armonía, lleno de amor divino, en donde no habrá guerras, en donde habrá paz para el ser humano. Será un reino en donde la capital será Jerusalén, allá en la tierra de Israel. Y será el Distrito Federal de este planeta Tierra. Vean ustedes, Dios desde antes de la fundación del mundo lo diseñó todo. Por lo tanto, todo tiene que ser realizado de acuerdo al programa de Dios. Si no, no sirve para ese glorioso reino milenial y no sirve para el reino que estará en la eternidad. Así es que nosotros, teniendo un reino, el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, que entre nosotros está entre nosotros, no literalmente un reino establecido, porque eso será para el milenio, pero el espiritual está, y tenemos la semilla de ese reino, la palabra de ese reino, y más adelante todo se va a materializar y estaremos en ese glorioso reino milenial.
La etapa que estamos viviendo nosotros, como hemos visto, es muy, pero que muy importante. Es la base para todo lo que Dios estará realizando conforme a su programa. Es la base, la semilla, la simiente que se materializará, se convertirá en un reino muy grande. Por eso dice que la piedra no cortada de mano, una pequeña piedra no cortada de manos, vino e hirió a la imagen, que es el reino de los gentiles en la etapa final. La hirió en los pies de hierro y de barro cocido. Esos pies de hierro y de barro cocido es el reino del anticristo, el reino de los gentiles establecido en el fin del tiempo. Y esa piedra dice que desmenuzó los pies de hierro y de barro cocido y a toda la imagen, y luego esa piedra creció y se convirtió en un gran reino que llenó toda la tierra, porque en esa piedra está todo lo que se tiene que materializar en el glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Así es que las cosas grandes de Dios, como hemos visto, aparecen en simplicidad, en forma sencilla, aparecen en forma de semilla, manifestadas, traídas en forma sencilla por instrumentos sencillos, y luego nace, crece y se convierte en algo grande. Así es que es muy importante conocer estas cosas para que así siempre estemos recibiendo las cosas grandes de Dios en forma sencilla. Primeramente en la palabra hablada. Lo que no proceda de la palabra hablada no será permanente. Lo que no proceda de la palabra hablada, no espere que se materialice, porque será la imaginación suya o de otra persona, será el pensamiento suyo o de otra persona, y no el pensamiento de Dios. Y el que se tiene que materializar es el pensamiento de Dios. Luego que es expresado, que es hablada esa palabra. Así es que yo continuaré en el lugar santísimo, escuchando al Espíritu de Dios, escuchando a Jesucristo, y estaré diciéndole a ustedes siempre una sola cosa: lo que Él me diga en el lugar santísimo, para el lugar santísimo. Y para todas las personas que están en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, serán las palabras del Señor Jesucristo primeramente, y luego que se extienda por todas las naciones, comenzando por Puerto Rico, el Caribe, la América Latina, y luego todas las demás naciones. Así es que el Caribe y la América Latina es el lugar que tiene el privilegio de escuchar primeramente la voz del Señor Jesucristo
desde el lugar santísimo. Así es que tiene todas las ventajas que pueda tener una persona, una nación o un continente. Y esperamos que todos los latinoamericanos y caribeños aprovechen bien esta oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo final. La parte mía, yo la tomaré de parte de Dios, y todo lo que tenga que decirle a ustedes se lo estaré diciendo para que ustedes reciban las bendiciones de la transformación, de la traslación y de ese glorioso reino milenial. Y reciban así los galardones de acuerdo a lo que ustedes hayan trabajado en el reino de Dios. El Espíritu de Dios en el lugar santísimo. El Espíritu de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, pero en el corazón de su cuerpo, que es el lugar santísimo, el lugar de morada del Señor Jesucristo. Ahí estamos nosotros, y de ahí no saldremos. Ahí permaneceremos y ahí recibiremos nuestra transformación. El Señor Jesucristo está ahí. El Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios en el lugar santísimo, dando testimonio por medio de su ángel. El Espíritu de Dios en el lugar santísimo, dando testimonio por medio de su ángel. Así es que el testimonio con el cual el Señor Jesucristo manda a su ángel es un testimonio celestial. Es el testimonio del Espíritu Santo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que Dios materialice en cada uno de nosotros toda bendición que Él nos ha hablado para nosotros, las cuales nosotros creemos con todo nuestro corazón. Yo las creo con todo mi corazón y sé que también ustedes las creen. Por lo tanto, que Dios materialice en nosotros toda bendición que Él nos ha hablado, porque tenemos esa semilla, simiente, su palabra hablada. Que se materialice en nosotros esa simiente, esa palabra hablada, en el cumplimiento de lo que ha sido prometido. Así será. Así será en cada uno de ustedes y así será también en mí. Todo esto lo sabemos, sabemos que es así, porque el Espíritu de Dios está dando testimonio por medio de su ángel en el lugar santísimo, en el lugar santísimo del templo espiritual
del Señor Jesucristo. Así es que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones que corresponden al lugar santísimo, que son las más grandes bendiciones de todas. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que continúen pasando todos un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, y ya estaremos nuevamente aquí a las 3 de la tarde para continuar en esta tarde con el testimonio del Espíritu de Dios, que es el testimonio del Señor Jesucristo para nosotros en este tiempo final. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.